Ajá, bienvenidos a un nuevo episodio en donde vamos a darle continuidad a esa conversación que empezamos en el episodio anterior hablando de finanzas, pero ya esto es un nivel más macro y con una experiencia real sobre finanzas y no yo con mis financitas personales. Esto es algo de verdad real. Bienvenido Horacio Velutini y quiero que tú mismo te presentes como tu currículum, cómo te presentas tú normalmente para darle contexto a la gente de con quién estamos. Ok. Bueno, yo me llamo Horacio Velutini, soy un empresario venezolano, tengo una trayectoria relativamente larga en el negocio de las finanzas porque las empresas donde he participado son empresas emisoras que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas, por lo cual siempre te ha llevado a la interacción entre el negocio per se y la finanza en general para un público amplio interesado en invertir en empresas que están en el mercado de valores. Yo diría que en los mediados de los años 80, como te comenté el otro día, cuando estuvimos conversando, y hice carrera después fundamos con mi primo Luis Emilio Velutini, que él fue el que lo liderizó. Fundamos junto con otros socios a Fondo Valores Inmobiliarios, que en su momento fue una compañía que vino a formar parte visualizamos una oportunidad en aquel momento de llevar el mercado de real estate, de metros cuadrados, al mercado de valores de Venezuela. El mercado de valores venezolano, que como hablamos hace poco, no es tan conocido hoy en este presente, pero realmente fue un mercado muy, muy dinámico. En los años 90, Venezuela era, después de Brasil y Argentina, el mercado más dinámico de Latinoamérica. Y para bien, ¿no? Para bien, porque la ventaja que tiene participar dentro del mercado de valores, el que sea, porque es como estar en Nueva York, o hoy en día en Hong Kong, en Europa, en el mercado de valores, tú al final tu empresa se hace más transparente y requiere la necesidad de formar parte de una narrativa que todo el mundo puede escudriñar, ¿no? y revisar cuáles son tus finanzas, cuáles son tus resultados, y así sucesivamente. Entonces, bueno, mi experiencia, pues, por esta presentación que me estás pidiendo, es esencialmente, yo soy una persona que puedo decir que tengo mucha experiencia en todo lo que es el mercado inmobiliario y todo lo que es el mercado de finanzas asociados al negocio inmobiliario. Mira, excelente introducción y siempre me gusta dar contexto primero de dónde nos conocemos y cómo se surgió esta relación, porque bueno, el eslogan de este podcast es conversaciones interesantes con gente chévere y la idea es aprender de todo lo que surge aquí. Tú no sabes la cantidad de cosas que salen, que voy haciendo anotaciones mentales, porque es una conversación que va desde el origen de esa persona y de cómo empezó todo hasta el día de hoy, cómo trabajan, cómo piensan, cómo analizan todo. Y tengo tantas preguntas para ti, pero primero, ¿cómo empezaste en este mundo de las finanzas? ¿Eres abogado? ¿Qué fue lo primero que te desvió hacia ese camino de, ok, yo quiero empezar un mercado inmobiliario, un fondo inmobiliario? ¿Cómo fue esa transición desde que empezaste a trabajar hasta la creación del primer fondo inmobiliario de Venezuela? Bueno, mi familia, al igual que la tuya, eran constructores de esa Venezuela donde se construyó mucho, básicamente con el fin de la dictadura de Juan Vicente Gómez hasta yo diría hasta hace unos 15 años. Era una Venezuela donde se construyó mucho, y yo venía de una familia de constructores y empecé a trabajar con mis primos en una empresa que era una empresa promotora inmobiliaria que se llamaba en los años 80 Promotora Aguasal, y ahí fue donde empecé a interactuar bastante joven. Aun cuando me había graduado de abogado, me inserté, vamos a decir, en el negocio inmobiliario desde la perspectiva de la promoción. Pero a principios de los años 90, Venezuela, como siempre, estaba en una crisis financiera y muy compleja, y Luis Emilio Velutini, que era mi primo, él constituyó y fundó esta iniciativa que se llamaba Fondo Valores Inmobiliarios, que era básicamente
el mismo concepto que había en Estados Unidos de los REITs, y él visualizó el futuro y dijo, esta es una buena oportunidad para traer ese concepto a Venezuela, y él creó esta empresa que se llama Fondo de Valores Inmobiliarios en 1992 junto con otros socios. Y esa empresa básicamente lo que ofrecía era traer los activos inmobiliarios que tenían los bancos en aquel momento, que estaban llenos de metros cuadrados, para generar renta y que esa empresa cotizase en la bolsa, por lo cual era un mecanismo para monetizar los metros cuadrados. Porque una de las cosas que tienen los metros cuadrados es que no son divisibles, y si tú no lo puedes vender, lo tienes que tener y administrar excesivamente. La ventaja de poder invertir en una empresa como la que fundó Luis Emilio, que se llama Fondo de Valores Inmobiliarios en el año 92, era que tú podías invertir en unas acciones que su activo subyacente era metros cuadrados que producían renta, y esa fue la noción inicial. Y bueno, en aquel momento aprovechamos una apertura que hubo en Venezuela increíble, y ahí sí nos insertamos todo en la visión muy financiera, porque el mercado de valores básicamente siempre tiene que estar hablando de finanzas, y le tienes que estar hablando de finanzas a tus inversionistas, le tienes que estar hablando de finanzas generando expectativas, y así sucesivamente. Venezuela en los años 90 estuvo muy dinámico por la apertura petrolera que hubo en aquel entonces, y nosotros levantamos capital en el mercado, justamente aprovechando el mercado de valores. De hecho, la gente que invirtió en fondos de valores inmobiliarios en los años 90 invirtió porque era una empresa que cotizaba en la bolsa. O sea, para el inversionista lo importante era que cotizara en la bolsa. Porque, en la bolsa de Caracas. En la bolsa de Caracas, porque el cotizar en la bolsa lo que significaba era que tú tienes que ser muy transparente, tienes que tener estados financieros auditados, tienes que tener un plan de negocio extremadamente claro, tienes que tener una visión de tu negocio, por qué va a ser rentable en el tiempo y así sucesivamente. ¿Cuál es tu análisis del mercado? En los años 90, por cierto, el mercado inmobiliario lo que decía que los valores por metro cuadrado están en su punto histórico más bajo, por lo cual era una oportunidad de comprar esos metros cuadrados y alquilarlo. Entonces, oye, nosotros la verdad que podemos decir que nos fuimos aprendiendo según nos fueron llegando los retos y las oportunidades. Pero sobre todo las oportunidades. Siempre, a mí me ha gustado, no te imaginas, Rosy, lo que a mí me ha gustado venir a verte aquí a Valencia, porque tú representas todo lo que yo creo. De verdad que me entusiasmas mucho, porque wow. yo visualizo que en la posición que tú estás y con el ánimo que tú estás y con esa tenacidad que tú tienes, era la que teníamos nosotros en los años, a finales de los 80 y principios de los 90, que era, oye, que aun cuando era una Venezuela de grandes dificultades, porque el que no piensa que en aquel momento no había problemas, no entiende la historia. Oye, Venezuela estaba ahí. Yo me recuerdo mucho oyendo a la generación que me antecedía, que eran así mis padres o mis tíos o mis abuelos, y nosotros le hablábamos de este sueño que teníamos con fondos de valores inmobiliarios, y nos decían, ustedes se volvieron locos, este país se acabó. Pero nosotros éramos unos entusiastas que teníamos muy poco capital, ¿no? Lo que teníamos era unas ganas increíbles, que es lo que yo encuentro que tú tienes, y la verdad que me dio mucho gusto que me hayas invitado a ver tu centro de producción, pues toda esa gente trabajando ahí y lo que has logrado en tan poco tiempo y en el peor de los tiempos. Porque la verdad que el otro día lo hablamos, que tú arrancaste en el 2018, ¿no? 2017, sí. 2017-2018 se puede considerar el año de mayor dificultades que ha tenido Venezuela, por lo menos en el siglo, by far en el siglo XX y XXI, a lo mejor no en el siglo XIX, porque era guerra, no, era otro momento, pero 2017-2018 es el momento más difícil del mundo, pero una empresaria como tú decidió tomar una acción, y mira dónde estás, grabando este podcast y interesando a alguien como yo que soy un hombre que tengo mucha experiencia y empresario y fui presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, esencialmente, pero a mí lo que me apasiona es lo que yo veo en ti. Me gustó muchísimo que me hayas traído aquí y ella había visto lo que tú has logrado en tan poco tiempo, porque es que demuestra que lo más importante termina siendo es tener ganas.
ese es lo esencial. Ese me parece muy cool. Wow, qué bonito. Y esto es un trabajo de equipo, pues un trabajo de demasiadas personas que están detrás de esto. Y ¿sabes qué? Te comentaba hace poco que veníamos del taller que para mí, o sea, eso es una pregunta muy controversial de qué ha sido, cuáles son los retos para emprender en esta situación. Y para mí esta situación es lo único que yo conozco. O sea, esto es lo único que yo he vivido, bueno, mi socia tiene 8 años más que yo, 7, perdón, y tal vez sí vivió un poco más cosas tan sencillas como una tarjeta de crédito que te alcanzara para comprar una lavadora. Este, o ir y viajar con tu tarjeta de crédito venezolana, o sea, cosas sencillas como esas que yo simplemente no he vivido. No, o sea, no. Bueno, a otros emprendedores en otros países tendrán otros problemas, cambiarán unas cosas por otras y bueno, esta es la situación y así es donde tenemos que vivir, aquí es donde aprendemos y aquí es donde todos los días aparece algo nuevo y es un trabajo divertidísimo porque todos los días cambian las cosas, ¿no? Te convences de que es divertido y te convences de que la situación dinámica simplemente te hace aprender todos los días algo nuevo, te hace aprender cosas como, bueno, cómo hacer con el capital, cómo hacer con un flujo de caja, cómo estimar un flujo de caja en un momento en donde haces 7 escenarios y ninguno la pega. O sea, simplemente hay que pivotear y todas las semanas entender que hay que cambiar el curso. Pero bueno, es lo que dices tú, con una pasión y una visión clara, el fin siempre va a ser el mismo y lo que hay es que cambiar el camino por donde uno va, ¿no? Pero me parece súper interesante que estés tú aquí porque aquí es donde entra el quiero conocer cuál es esa normalidad o cuál es esa historia que teníamos en los años 90 en donde era una oportunidad para ustedes como fondo inmobiliario de comprar activos, de comprar porque estaban en un valor bajo, un valor de oportunidad de compra y no de venta. Y cómo eso también se traduce en que la Bolsa de Caracas, porque también fuiste presidente de la Bolsa de Caracas, y cómo es esa normalidad de emprendimientos, cómo pueden o sea, hacerse públicos aquí en Venezuela, cómo funciona eso, cómo hoy en día podemos hablarle a esos emprendedores o empresarios que entiendan cómo funciona hoy en día la bolsa de valores aquí y cómo es la normalidad, porque yo he leído 1000 libros y 1000 historias de empresarios, y que si Bill Gates y Steve Jobs y Phil Knight, todos estos empresarios espectaculares que lees la biografía y es espectacular toda su trayectoria, pero siempre está en medio un IPO que en Estados Unidos es ese paso que das para hacer pública tu empresa. Entonces, claro, por libro lo he visto y sé cómo funciona y todo, pero no es algo que yo haya vivido o que entienda dentro de aquí de Venezuela. Entonces, tener esa perspectiva de ti, que nos expliques cómo fue esa transición, además de los años 90 de la compra de inmuebles, básicamente hoy en día cómo funciona la Bolsa de Caracas y cómo ha sido esa visión tuya desde un país que funcionaba su economía un poco más estable a pues la situación dinámica que tenemos hoy en día. Pues. Sí, bueno, yo creo que tú lo dijiste muy bien, que tú lo que entiendes es el presente. Y me puedes preguntar a mí mi experiencia, pero tú lo dices muy correctamente. Tu análisis es del presente y tú lidias con las circunstancias tal cual como se estaban presentando. Y yo creo que eso es un elemento esencial. La mayoría de las personas de tu generación están buscando respuestas en la generación que la antecede, ¿sí? En mi generación en este caso. Yo soy un outlier, diría yo, estoy totalmente fuera del contexto normal, porque tú lo que encuentras es un padre o un abuelo o un tío diciéndote, antes era mejor. En los años 90 era buenísimo, yo no recuerdo ese buenísimo, yo sinceramente yo no sé por qué la gente dice eso, pero bueno, tendrán un punto por qué lo dicen, pero la verdad es que tu generación se encuentra justamente tratando de buscar una orientación y respuesta y se encuentran con unos padres que le dicen es que antes era mejor y ya tú no tienes lo que yo tuve. Y yo creo que eso no agrega ningún valor al análisis que pudiera estar haciendo tu generación en el presente. No tiene ningún sentido ver a menos que seas un historiador.
sinceramente. Sabes que hay un principio matemático que se llama Markov Chain, que justamente cómo tú logras saber por qué cuando tú vas escribiendo en inteligencia artificial te va apareciendo lo que tú crees que vas a decir. Entonces, el AI te está diciendo ahora tú vas a querer poner qué y después así sucesivamente. Y eso se basa sobre un concepto matemático que se llama Markov Chain, que yo lo tomo en el contexto de que no importa cómo llegaste ahí, la historia de cómo llegaste ahí, lo importante es cómo tratas de predecir hacia adelante. Y a mí me gusta mucho eso, porque no importa porque tú y yo estamos aquí, porque ha llegado a Venezuela estas circunstancias, nada de eso, sino simplemente cómo lidio con las circunstancias presentes y cómo voy hacia adelante. En el caso particular de mercado de valores, a mí siempre me gustó porque era una forma de ser corporativo. Yo siempre aspiré desde muy joven en formar parte de una empresa que tuviera visión de mediano o largo plazo, no un negocio, un inanao, me gané unos reales y chao. Sí, yo siempre me gustó tener una visión corporativa, de tener una empresa formada, y el mercado de valores te obliga un poco a eso, porque si tú vas a hablar con un inversionista tienes que presentar tú. A mí esa fue, para que tú veas, la parte que más me gustó. Ahora, por supuesto, hay personas que están buscando ahorita en la Venezuela de hoy son mecanismos de financiamiento, ese otro esquema que sería otra segunda parte en el tema del mercado de valores. Pero si yo viendo tu negocio, por ejemplo, ahorita cuando tú lo vi, que me hiciste recorrer todos los departamentos y toda la cosa, y tú el área de producción, el departamento de recursos humanos, de finanzas, así, departamento legal, eso es lo que yo añoraba cuando yo tenía tu edad, en los finales de los 80 y principios de los 90. Y por cierto, es lo que tengo. Yo sí tengo eso. Formo parte de una empresa que con la fusión que ocurrió el año pasado, es una empresa que ya tiene una historia de 100 años, por lo cual yo siempre quise formar parte de algo que iba a tener una visión de más largo plazo. Ahora, en el tema de mercado de valores, termina siendo, como pasa como tú bien me dijiste, es que termina siendo el deseo ulterior de todas estas iniciativas que pueden arrancar con era una pyme o era un emprendimiento, y el emprendimiento levantó un capital de ángel, y el capital ángel, y pues si tú vas viendo cómo van ocurriendo las etapas, al final terminas con el famoso IPO, al final terminas cotizando la cosa, y te permite entonces transitar a que tú puedes monetizar tu trabajo. Y si por ejemplo, tú dentro de 20 años, o 30 años, 40 años, 50 años, tu compañía tienes familia, tienes accionistas y todas esas cosas, habrán algunos que querrán simplemente monetizar su inversión. En cambio, si estás atado a un negocio que es un registro mercantil dentro de una gaveta, ¿cómo yo divido esto? ¿Cómo se lo dejo a alguien? O sea, que el tema de mercado de valores permite un poco esa transición también cuando quieres llegar a las etapas ya cuando a décadas más hacia adelante. Y por cierto, que lo hablamos cuando veníamos en el carro, que tú venías diciendo, bueno, mi papá era constructor y todo eso. A ti probablemente te hubiera gustado saber esa compañía, si era una empresa constructora, si era un ongoing business que tiene una visión de largo, mediano plazo, decisivamente, que la cual tú pudieras haberle dado continuidad. No, el mercado de valores te invita un poco a esa visión de mediano, largo plazo. Y Venezuela, al igual que el mundo entero, siempre era un mercado que venía en crecimiento, especialmente en los años 90 y principios del siglo XXI. Había un movimiento de crecimiento porque a los capitales les interesa, es un lugar donde encuentran transparencia. Y en la medida que ha ido avanzando este siglo XXI, todo lo quieres ver tú en el teléfono. O sea, si tú quieres tener una inversión, tú no quieres tener un registro mercantil que ahora es una gaveta, sacas un registro de la compañía Cuadro, compañía anónima. No, tú lo que quisieras es ver todo eso dentro de tu teléfono, y que tú puedas transar y comprar y vender acciones de una compañía que tú te gusta, o de tu propia compañía, así sucesivamente. Entonces yo creo que el mercado de valores como concepto en general
es un deseo o puede ser una meta final para un grupo que que viene a ser algo pequeñito, quiere ser algo grande, y para hacer algo grande quieres formar parte de eso. Y el mercado, ¿cómo funciona? La Bolsa de Valores de Caracas, que fue fundada en 1947, es decir, que viene de 80 y tantos años, ¿no? Sí, exacto, 80 y tantos años. Y es un lugar donde lo que hay es un sistema transaccional. Que lo que pasa es que la bolsa lo que le agrega es la transparencia, que si tú vendes una acción y yo puse tú pusiste un offer y yo hago un bid, yo te compro la acción y se cruzan lo que ofrece la Bolsa de Valores de Caracas es la transparencia de que esa transacción ocurra, que es lo mismo que ocurre en el New York Stock Exchange y así sucesivamente. La Bolsa de Caracas es esencialmente lo mismo que tú ves en Nueva York o puedes ver en Europa, puedes ver en China, así sucesivamente ocurre la transacción ahí. Ahora, la Venezuela del 2025 está más orientada hoy al capital, o sea, más al negocio de levantar capital privado, que son dos caminos totalmente distintos. El capital privado puede terminar convirtiéndose en capital público. Cuando hablamos público, no hablamos de público porque está en manos del Estado. Estamos hablando de público porque está en la bolsa. Sí, entonces por eso que a veces en Venezuela en español se confunde el público, pero por ejemplo tú dices Public Trade Company es una empresa que cotiza sus acciones. Entonces ahorita es más probable levantar capital privado que arrancar a levantar capital siendo una empresa que se está iniciando, ir al mercado de valores y levantar capital. O sea, ahorita está más orientado al lado del capital privado, que es un tema que también conozco y lo entiendo bien, que también si te interesaría te lo puedo comentar. El capital privado, o sea, vamos a tratar de simplificar el concepto para dejarlo claro por si alguien no lo tiene claro. Capital privado entiendo que se levanta capital y esas personas forman parte de un porcentaje de alguna compañía o también funcionan como prestamistas de una compañía, ¿correcto? Sí, o solo en el mundo ha ido transicionando a un mundo de las grandes corporaciones, Blackstone, por ejemplo, y esos grandes conglomerados que cotizan en la bolsa, pero tienen capitales gigantescos y empiezan a invertir en compañías, pero lo invierten como capital privado. O sea, me gusta tu compañía, yo invierto en tu compañía. Estamos en vivo. Yo invierto en tu compañía. Entonces, de la gran escala a la pequeña escala, la pequeña escala de Venezuela de hoy es que tú tienes una iniciativa y tú terminas buscando Family and Friends como primera opción para levantar capital. Después de Family and Friends vienen fondos más especializados, Family Office, por ejemplo. Muchos Family Office de capital de venezolanos están afuera, en Florida, en DC, en España particularmente. Entonces, esos fondos de capital de familias deciden que voy a invertir algo de mi capital en esta compañía que me parece que puedo tener retornos importantes en el tiempo. Entonces, el desarrollo del capital privado está creciendo en Venezuela muy rápido. El capital, lo que es para el mercado de valores como tal, está más orientado a empresas ya establecidas, Ron Santa Teresa, Banco Venezolano de Crédito, Banco Mercantil, que son ya instituciones que ya tienen una trayectoria dentro del mercado de valores. Pero para el mundo que ahorita te conecta a ti, que es este mundo, más el camino es el capital privado y cómo convencer a ese capital privado que tú eres una opción. ¿Cómo, hablándole a un emprendedor ahorita o un dueño de una pyme, cómo llega a conectarse o a llamar la atención o a presentarle esa oportunidad de negocio ahorita a fondos de capital de inversión? Bueno, bueno te voy a volver a decir algo que lo veo en ti. Yo siento que es justamente lo que tú estás haciendo. Porque si tú tienes un business plan, tú tienes tu plan, tú tienes tu negocio, pero esencialmente tienes tu entusiasmo, ¿sabes? Porque tú lo que terminas vendiendo es
es a la persona. Aun cuando detrás de ti hay un equipo, como tú bien yo pude ver, de todas estas personas que trabajan en esta compañía, que ya es un ongoing business. Tú lo que tienes aquí tú lo que tienes es una empresa, ya tú dejaste de ser pyme hace rato. Ya tú tienes una empresa que lidia entre lo industrial y en el retail. Pero tú tienes que tratar de primero que presentar a una persona que cree en lo que está haciendo, que está entusiasmada y que tiene como una pasión, que se puede llamar propósito también, pero vamos a llamar la palabra tal vez pasión es mejor, y que tiene una pasión en que tú realmente crees que es posible. Yo creo que todo arranca a partir de ahí. Y después, por supuesto, tienes una estructura, tienes un business plan que estás vendiendo y sabes vender tu país. Porque una de las cosas más complejas que tenemos los venezolanos es por vender Venezuela. Porque vamos a estar claros, el negocio tuyo está asociado a un mercado, y el mercado venezolano. Y el mercado de verdad venezolano en la última década, a diferencia de cuando yo era más joven, es un mercado reputacional muy tóxico, muy difícil de cualquier cosa que tú puedas decir de un negocio tan bonito como este, tan trabajado desde el primer día, pero que se ve evidentemente con detalles, cariño, con poco. Empezaste con poco y tienes mucho, esencialmente, y de repente alguien está pensando que en Venezuela no hay oportunidades y así sucesivamente, que haces tú allá, termina de irte, así sucesivamente. Entonces, a mí me parece que cuando tú tienes la pasión como la que tienes tú por tu empresa y luego tienes un business plan, tienes una estructura, estás organizada, estás aprendiendo rápidamente porque eres o sea, te estás aprendiendo en la marcha, te encuentras que cuando vas a buscar ese capital, tú le dices, bueno, mis fundamentales son mis fundamentals, yo tengo, mi visión de crecimiento y cosas, entonces te vas a encontrar siempre con Cuye, pero el problema es Venezuela. Oye, tú estás en Venezuela, Cuye, pensé que Venezuela se está cayendo a pedazos, mira lo que está pasando, mira. Entonces, yo pienso que vender, el levantar capital de privado entra dentro de ese fog of war que tiene Venezuela ahorita, que es muy difícil visualizar lo que realmente está pasando. Por eso es que yo que toda mi vida, por cierto, siempre he promovido mi país como una oportunidad de inversión y como un lugar para estar. Siempre le digo a la gente, oye, pero no crean lo que te estoy diciendo, ven a verlo, ven a Venezuela y conoce lo que está pasando aquí en Venezuela. Y si, por ejemplo, estuviéramos levantando capital para tu negocio, le digo, bueno, ven para que visites a Valencia y vayas a ver lo que está haciendo Cuadro en su centro de producción y la organización que tiene y su business plan, para que tú veas las cosas que están pasando en Venezuela. Pero para el emprendedor ahorita que está surgiendo, si tiene la pasión, tiene el plan, lo que encuentra es lo que encuentra es unos padres que a veces no los entusiasman mucho porque le dicen que el pasado era mejor y que más bien le está invitando a que se vayan y después entras entre una dinámica que, oye, la verdad que se hace difícil, mucho pushback para vender a Venezuela. Bueno, pero está esa posibilidad, o sea, están esos fondos, que es lo importante, que todavía siguen creyendo en los negocios que están funcionando en Venezuela. Y por eso es que es tan importante lo que hablábamos en el capítulo anterior de tener tus finanzas claras, ¿no? De tener, porque al final, vamos a estar claros, un inversionista va a buscar que el negocio sea rentable. Bueno, conectando con lo que estábamos hablando, que hubo un corte aquí comerciales. Que sí, la importancia de llevar las finanzas bien documentadas, porque al momento de presentar tu negocio a un inversionista o a un prestamista, yo no he tenido la oportunidad de presentárselo a un fondo porque, no, circunstancias, pues todavía estamos estructurando la compañía para eso, ¿no? Pero presentárselo a un amigo, a un friends and family, a un inversionista ángel o a una persona que te va a prestar su dinero para, bueno, si en este caso que le genere intereses, o lo que sea, es difícil. O sea, enfrentar ese currículum, o sea, dar a conocer tu empresa, tus números y la claridad que tienes que tener es la misma transparencia que deberías tener al momento de ir público a la bolsa. Pues, o sea, creo que obviamente son tamaños o dimensiones distintas presentárselo a un prestamista pequeño a una casa de bolsa,
pero, pero creo que empiezas así para luego llegar a ese punto de visión a 10, 20, 30 años bueno, creo que es súper importante esa claridad en la finanza. Sí, pero como hablamos al principio, lo, lo esencial es lo que tú transmites como persona. Porque la pasión y la confianza la transmite la persona. O sea, tú ahí tienes un 50% de recorrido, sí, definitivamente. Y ya después le empiezas a agregar cosas que hacen más fácil vender tu negocio. Pero en esencia es la persona. Las empresas son cosas que son inventadas, son ilusiones, son fantasías en cierta manera, porque las compañías no existen como tal. Lo que existe son las personas que tienen una idea y la pueden saber transmitir correctamente y se sustentan, por supuesto, sobre formas de reportar adecuadamente y explicar las cosas. Pero para mí lo más esencial para un emprendedor es lo que tú representas, porque tú traes la pasión y las ganas. Y ya después tú empiezas a hablar de lo que estás haciendo. Y yo creo que eso es esencial. Yo, por ejemplo, en el caso de nosotros fue así. En el caso de nosotros, estamos hablando de décadas pasadas, era una pasión y un deseo. Yo realmente sentía que oye, yo tenía un ánimo que a mí me encanta, por cierto, todavía lo tengo, ¿no? No lo he perdido en el tiempo, aun cuando reconozco como estábamos hablando, que cuando van pasando los años la gente va cambiando un poco. Yo en mi casa me siento un outlier porque a mí no me pasa eso, pero sí lo puedo observar en que tú tienes el momento, como te decía hace un ratico, el momento más feliz de la gente es cuando tú eres un niño, a menos que tengas una circunstancia muy peculiar. Pero en general, el momento cuando tú eres un niño de 4 años hasta 12, 14 años, ese es el momento más feliz que hay porque todo es imaginario, todo es una ilusión. Tú lo que quieres estar con tus padres y así sucesivamente. Después viene ese periodo de la universidad que es toda la rebeldía y la cosa, y después entras en el periodo que tú estás viviendo ahorita. Es que tú crees que tú lo puedes lograr y que todo es posible. O sea, tú tienes una cosa que dice, no, y de repente alguien te dice, no, pero es que tú nunca lo vas a poder lograr, Rosy, para allá para acá. No, yo sí lo voy a poder. Entonces tú tienes eso en este momento. Tú chocas con una generación, no todos, por cierto, algunos serán, pues, para no ser tan negativo con eso, sino que tú de repente chocas con personas que los atrapa el escepticismo. A mí me llama tanto la atención como personas que han sido inclusive exitosas en su tiempo, que vivieron y tuvieron la emoción que tú tienes a tu edad en este momento esa, pero ya lo ven todo con escepticismo. No, vale, ¿tú crees que eso va a ser posible? Es que tú no viste lo que está, tú no leíste lo que pasó en la noticia, tú no viste lo que dijo fulano de tal, tú no viste lo que dijo Trump, tú no viste. Entonces, tú te das cuenta que está lleno de escepticismo, o sea, ya es como si dejaras de creer en ti mismo. Y entonces perdiste ese placer que es tener, que tú crees que sí se puede, que todo es posible y que vamos para adelante. Bueno, y si me pasó esto, yo no importa si cerró esa puerta, abro la otra y me tiro por la ventana. O sea, tú estás muy puesta a hacer todo, y a mí me parece que hay que partir de ese punto. Por eso que Jack Ma, que es el de Alibaba, siempre lo ha dicho muy claro cada vez que hace sus presentaciones, que él dice, cuando tienes 20 años, prueba cosas, prueba de todo. Cuando tengas 30, trata de seguir a alguien, o sea, forma parte de una empresa. Cuando tengas 40, trata de hacer tu propia corporación, empresa. Y cuando tengas 50, sigue a alguien joven, porque es como algo que va en círculo, y por eso es que mi generación, lo lógico que se conecte con tu generación, porque tú traes lo que poco a poco la gente va perdiendo. Qué interesante, qué bonito. Y o sea, es que es así. Yo creo que nosotros tenemos muchísimo que aprender de la experiencia y de personas que sepan hacia dónde vamos, ¿no? Y te admiro mucho porque a mí me parece que no estás en ese punto. O sea, tú sigues, bueno, estás aquí en Valencia,
grabando el podcast conmigo porque quisiste venir a ver cómo funciona Cuadro, quisiste venir a conversar con nuestros oyentes de Ajá y aprender de ese ímpetu de personas como tú, que yo cuando tenga tu edad quisiera estar así igual, de interesado en las futuras generaciones. Y hubo algo en específico como que me llamó muchísimo la atención la semana pasada cuando conversamos, que tú me comentabas que en el 2017, que coincide con cuando inició Cuadro, cuando inició esta empresa, fue para ti el año más divertido a nivel de trabajo, y no lo digo en el sentido cínico de que fue el peor año del mundo, sino uy, el cinismo de que sí, no, sino porque fue el año en el que más soluciones tuviste que buscar, o más, así, más puertas se cerraron y más puertas tuviste que buscar para abrir. ¿Por qué? O sea, quiero que me expliques cuál fue tu sentimiento en ese momento y por qué fue tan motivador para ti como inversionista, habiendo visto tanta trayectoria dentro del mercado venezolano y en ese momento, ¿qué fue lo que conseguiste que fue tan divertido? Sí, bueno, a lo mejor me apasionó, no tanto tal vez divertido, porque pasaron muchas cosas. Pero fíjate que yo a veces he pensado que si yo cumpliera 90 años, ¿no? Y estuviera ya todo viejito, chochito, ¿no? Y alguien me dijera, oye, te doy la opción de que regreses a algún momento en tu vida. ¿Cuál momento quieres regresar? En mi carrera profesional yo quisiera regresar a ese momento. O sea, me gustaría estar ahí de nuevo, porque es verdad que en los años 90 fue una década económicamente de expansión y muy interesante, muy parecido a los libros que todo el mundo quiere leer ahora, de crecimiento económico, levantar capital y así sucesivamente. Sí, esa parte que a todo el mundo le apasiona mucho, y después vino una época más bien de organización y de crecimiento, que fue el principio del siglo XXI, o sea, vamos a decir. Pero a partir del 2013-2014 vino una década que Venezuela no había vivido, yo no había conocido, extremadamente compleja. Y era muy de unas dificultades que, por ejemplo, que no existiera la luz, que no había luz. O sea, ¿cómo tú manejabas una empresa? No hay luz, o sea, se fue la luz. Todas las protestas, toda la dinámica que se vivió, la hiperinflación, todo ese momento que se vivió, para mí fue un reto, y a mí me apasionó mucho lidiar con las personas que estaban alrededor mío en ese momento, el equipo, la gente que trabajaba, cómo nos reuníamos y cómo nosotros nos ayudábamos unos a los otros y cómo nos animábamos unos a los otros dentro de esta circunstancia tan compleja. De hecho, utilizamos en aquel entonces un libro de Ernest Shackleton que se llama The Endurance, que era cuando ese barco quedó atrapado por el hielo y siendo una fracasada expedición a la Antártida en 1914, fue la historia más apasionante que puede haber de sobrevivencia y de cómo se puede unir la gente para superar algo. Entonces, para mí los años de 2013-2014 hasta el 2022, 23, 24, para mí fueron años que yo quisiera regresar a esos tiempos, porque es donde yo conseguí una pasión y sobre todo un propósito. Y cuando tú tienes un propósito, porque de verdad se lo digo a toda la gente joven, no todo es dinero. O sea, hay un dicho es, everything is about money. Eso no es verdad. Porque el dinero no es todo, claro, es indispensable y todos los negocios tienen que ser rentables y todos estamos levantando capital, precisamente. Pero si tú estás más cerca de algo que te genere pasión y que te genere entusiasmo, aunque ganes un poco menos, pero te levantes y pegues un brinco en la cama, porque cuando te levantes en la mañana, que yo voy a hacer esto, voy a trabajar y voy a llamar a Rosy porque tengo que hablar y voy a reunirme. Si tú logras encontrar ese lugar, aun cuando no ganes mucho, es mejor. Es el lugar donde vas a querer estar siempre. Totalmente, eso lo decimos muchísimo en nuestra cultura, que al final lo que buscamos en todos es que tienen que estar felices en donde están, que siempre se cuestionen. Dentro de nosotros tenemos 10 reglas del juego, aparte de nuestra misión, visión, valores, y una de las reglas del juego es me cuestiono siempre, porque si no estás feliz en donde estás, no estás haciendo las cosas bien. La probabilidad más alta es que no estés haciendo las cosas bien.
Entonces, cuestionarnos todo el tiempo para estar en el momento donde queremos, creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Van a escuchar un review seguramente pronto mío de ese libro que voy a leer. Ya está en mi lista, por supuesto, de The Endurance. Y personas como tú, personas como, bueno, que tuvimos aquí invitado en el podcast, Alfredo Cohen, de Sanville, son esos empresarios que nos hacen entender que lo que estamos, o sea, que el presente es un momento de transición hacia mejores cosas, ¿no? Y aprendí de ustedes, o he aprendido de ustedes, que hay momentos para crecer, que hay momentos para estructurar, para fortalecer y para mejorar lo que ya tienes. Yo hablaba con Freddy de la frustración de esa curva que nosotros veníamos trayendo de abrir tienda, abrir tienda, abrir tienda. Cuando nos fuimos a Caracas, abrimos por primera vez nuestra primera tienda en Caracas en el 2023. Si no me equivoco, sí, en el 2023. Y fue, ok, 2024 abrimos 2 tiendas más en Caracas y veníamos así. Y este año fue forzosamente meter el freno de mano y ya va. Es aprender o entender cuándo es tu momento para mejorar tus procesos, para frenar, para entender lo que estás haciendo, cómo lo puedes mejorar para seguir entonces luego en ese camino de crecimiento. Y aquí es donde entra que Horacio no es solo todo esto que hemos hablado a nivel de finanzas, sino que lidera el desarrollo del centro comercial El Hatillo, Paseo El Hatillo, y del centro comercial El Tolón. 2 centros comerciales en Caracas, insignia, 2 centros comerciales que no solo son un centro de compras, sino son centros de experiencias y que tienen una trayectoria grandísima. Antes también eran parte del centro San Ignacio, tengo entendido, pero hoy se enfocan en estos 2 centros comerciales, El Hatillo y El Tolón. ¿Y cómo ustedes cuál ha sido su forma de mantenerse en el tiempo y de reinventarse, de renovarse? Y ustedes como empresarios aquí en esta rama del retail, ¿cómo ven hoy en día ese frenazo de decir, ok, vamos a mejorar lo que tenemos para volver a empezar a crecer y a meterla a nuestra economía? ¿Y cuál es su visión? Porque es lo que nos mantiene a nosotros, los más jóvenes, con ese entusiasmo y esa pasión de, dale, seguimos porque vienen cosas espectaculares como lo que me has contado del Tolón y del Hatillo. Cuéntanos tú como visión de empresario, ¿cuál es ese momento de decir, ya va, vamos a reevaluar, vamos a renovar o vamos a crecer? Sí, bueno, primero que creo que el ejemplo de Freddy es buenísimo, y a él y a mí nos conocemos, por supuesto, toda la vida, y hemos hecho muchos negocios juntos. Yo no los conocía a ellos en los años 90, y estuve en su oficina de Salomón Cohen en los años 90 y hicimos un negocio, nos dimos la mano y firmamos un papel en 1990, un simple papel, nos dimos la mano, Roberto Cohen y yo, hicimos el proyecto Galipán, que en aquel momento era una inversión de $50 millones y ventas por $90 millones. Hicimos un negocio solamente dándonos la mano. Y eso dice mucho. Hay gente que dice, no, y ahí la gente no tiene palabra. Eso no es verdad. Tal vez no todo el mundo la tiene, pero sí hay gente que tiene palabra, y te garantizo que la familia Cohen es una de ellas, y me consta. Pero apartando, tienen un sentimiento que yo tengo y compartimos todos, ellos, sus hermanos y comparto yo, que es que Venezuela nos ha dado todo. Entonces, su papá lo decía. Su papá decía, a mí Venezuela me ha dado todo. Y ellos lo dicen como generación, y ahora los nietos probablemente van a decir lo mismo, porque ahora la generación de los nietos está trabajando con ellos, que es tu generación. Que oye, me encanta todo lo que están haciendo. De hecho, me acaban de invitar para formar parte de ser un jurado dentro yo voy a ser parte de ese jurado. De Sanville Emprende. Sanville Emprende, y yo estoy ahí, y tú dirás, oye, pero no son tu competencia. No me importa, ellos están generando país, creando país, y tienen un mensaje ideal. A mí me encanta lo de mi experiencia, y la de Freddy, y la de sus hermanos, y la de su papá, es que este país nos ha dado todo. Ahora, yo no puedo estar
no te puedo asegurar a ti que mi experiencia va a reflejarse en otra persona. Son experiencias y realmente, aun cuando el ser humano siempre está tratando de predecir su futuro, es muy difícil de predecir porque bueno, pasa muchas cosas. Pero con el contexto del negocio nuestro, nosotros tenemos hoy en día esencialmente 3 centros comerciales, que es Paseo El Latillo, tenemos El Tolón en la Mercedes y tenemos Llano Mall en Acarigua. Nosotros tenemos además oficinas y otras cosas. Nosotros tenemos más o menos unos 74,000 metros cuadrados vendibles en administración, y nuestro negocio sigue siendo el mismo que analizamos en los años 90, que es básicamente espacios para generar renta. Ese es esencialmente nuestro negocio. Nuestro cliente por supuesto son personas como tú o marcas que ya internacionales, como pudiera ser Bershka, esa cosa. Nosotros apostamos, en el grupo nuestro apostamos a las upcoming como la tuya, porque yo creo más en las upcoming de las que ya son. Yo creo que las upcoming van a ser las grandes empresas de mañana, por lo cual si tú puedes apostar hoy en día a una upcoming, como hablamos el otro día, es porque yo pienso, y después de haber hablado contigo, digo, no, vale, vamos a apostar a esta marca, porque esa marca tú vas a ver dentro de 5 o 10 años lo que va a hacer. Entonces uno apuesta el upcoming, que es apostar a lo que viene de abajo y lo que está surgiendo en esta Venezuela. Pero nosotros tenemos un concepto que te explico brevemente, es que lo primero lo aplicamos en El Latillo y ahorita lo vamos a aplicar en El Tolón. Para nosotros, negocio nuestro no le puede ir bien si al entorno no le va bien. Es imposible, porque tu negocio no puede estar aislado de su entorno. Entonces nosotros, en el caso de Latillo, nuestro entorno por supuesto es el pueblo de Latillo, y nosotros nos reunimos con Elías Sayer y le dijimos, mira, vale, vamos a unirnos entre el centro comercial nuestro con el Latillo. Perdón que te interrumpa, Elías Sayer, el alcalde de Latillo, correcto. Elías Sayer, el alcalde de Latillo, y le dijimos, oye, nosotros queremos integrar nuestro centro comercial al pueblo, porque es mucho mejor promover el pueblo como destino, el pueblo de Latillo, un destino turístico, un destino para Caracas. Entonces nosotros queremos más bien alinear nuestro centro comercial a Latillo. Y él nos planteó, porque no desarrollábamos el bulevar, que hoy en día se llama el Bulevar Sucre. Y el Bulevar Sucre fue a haber descartado todo lo que era una parada de autobuses, que era horrible, que estaba en la parte de atrás de nuestro centro comercial, a convertirse. Invito a todos los que están viendo este podcast a ir a Latillo, a ir al centro comercial y ver la Plaza Sucre, para que vean lo importante que es que el negocio tiene que estar asociado a su entorno. Y a ti, si tu entorno no le va bien, a ti tampoco te va a ir bien. Entonces, no solamente es por la convicción de que uno tiene que aportar a la sociedad que te rodea, pero verlo desde la perspectiva comercial también te conviene. Y por cierto, agrego que el otro anillo que le sigue a esto, que no te puede ir bien si al país no le va bien. Por lo cual, si tú tienes en tus capacidades ayudar a que mejore algo en el entorno de tu país, es bueno hacerlo, aunque sea un granito, porque hay veces que la persona no se da cuenta que los pequeños granitos son los que van construyendo algo. Yo, por ejemplo, me doy mucho la tarea de vender a Venezuela como una oportunidad de inversión. Yo pienso que le estoy agregando valor a mi país. Yo, por cierto, nunca hablo mal de mi país, nunca. Yo puedo hablar mal de algo que no me gusta, particularmente dentro del contexto del territorio donde yo vivo, pero jamás hablaría mal de mi país. Nosotros vamos a repetir esa misma experiencia en el Tolón, y tenemos un proyecto muy cool que es el desarrollar una cosa que se llama marca Las Mercedes. Nosotros vamos a promover Las Mercedes como una marca, como era igual de I Love New York, pero nosotros lo vamos a hacer con Las Mercedes. Las Mercedes son aproximadamente unas 60 hectáreas, que abarca todo lo que tú entiendes como Las Mercedes. Hay 1,5 millones de metros cuadrados vendibles construidos, interconectados entre lo que es oficina, comercio, vivienda, y todo eso constituye un marketplace gigantesco en un espacio que se llama Las Mercedes. Vamos a desarrollar una marca Las Mercedes. El epicentro de la marca va a ser el desarrollo de un bulevar, justamente en lo que hoy en día es la avenida Copérnico del Tolón. Nosotros vamos a desarrollar un bulevar ahí que se va a conectar con la Plaza Sadel, y vamos a invitar a todos los stakeholders de Las Mercedes a que esto vaya generando como ripples y vaya haciendo lo mismo alrededor de todas las Mercedes, porque al final de cabo la Mercedes es un marketplace, y es un marketplace sumamente poderoso. Para que tú te des una idea,
en este momento, ahorita que estamos hablando tú y yo, se están construyendo 174.000 metros cuadrados en las Mercedes. Es una inversión prácticamente de $300 millones. En este momento. Sí, no que están parados, sino que están en construcción. Se están construyendo, son edificios que se están construyendo, más las tiendas que se están abriendo, más todas las cosas que están pasando en ahí. Entonces, en ese marketplace le hace la Mercedes. En la avenida principal de las Mercedes pasan 24.000 carros entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. 24.000 carros. Están caminando 175.000 personas que salen desde el Chacaíto y caminan hacia las Mercedes todos los días. Hay un marketplace ahí muy poderoso y hay una oportunidad de generar un espacio que va a ayudar a todo, va a ser muy atractivo para una persona ir simplemente a caminar, porque la idea es generar que todo sea con mucha sombra, tratar de bajar la temperatura, porque estamos en un tiempo de calentamiento global indudablemente, y aunque Trump lo quiera negar, pero sí se está calentando y los árboles van a ayudar en eso. Va a ser un lugar para ir a la cultura, para la gastronomía y así sucesivamente. Entonces es como unirse todos detrás de algo de lo mismo. Y si nosotros logramos esto, estas cosas se pueden ir repitiendo a lo largo de toda la ciudad, porque la ciudad solamente la vamos a poder transformar nosotros mismos. Entonces tenemos un proyecto que está pronto a iniciarse, que bueno, espero que sea bastante noticioso y atractivo para la gente que va a ver las Mercedes como una... Porque inclusive nosotros apuntamos, en esencia, es a un venezolano, tanto en el interior como en el propio Caracas, o sea diáspora, que diga, oye, yo quisiera invertir en Venezuela porque estoy viviendo en España, pero tengo una idea coolísima para hacer una marca para hacer un restaurante así o para hacer cosas. ¿Cuál es el mejor lugar para hacerlo? Y la respuesta debería ser, no, el mejor lugar para hacerlo, para empezar para ti, es las Mercedes. Y de hecho estamos en conversaciones con grandes grupos para grandes tiendas en las Mercedes. Entonces la diáspora se debe convertir en una forma de una relación de doble vía, porque lo cultural ahora lo cultural que viene desde afuera va a llegar hasta Venezuela, porque eso va a estar interconectado. Y ahí es donde viene la parte que hablamos al principio, que son estos capitales de venezolanos. Tú a lo mejor puedes tener una prima, una tía, una amiga que vive en Madrid y la convences de invertir para hacer tal o cual aquí. Y además, por ejemplo, se está construyendo en las Mercedes, se está construyendo justamente al lado del Tolón un edificio que se llama Sky Park, que es el proyecto más importante inmobiliario que tiene Venezuela by far en estos últimos 10 años. Estamos hablando de una torre de 37 pisos que tiene 50.000 metros cuadrados vendibles. Eso es una barbaridad y se está construyendo. Y eso va a tener comercio, oficinas y apartamentos. Entonces una persona que vive en Barcelona podría decir, yo me voy a pasar mis veranos en Venezuela y voy a tener un apartamento para llegar ahí, o lo puede pensar como inversión. Entonces esto es la idea que sea de amplio espectro, por decirlo, este marketplace que se llama la Mercedes. Y así estamos contribuyendo en esta idea que te arranqué al principio, que tú tienes tu negocio y tú tienes que ayudar a que tu entorno mejore. Y yo creo que eso es esencial. Totalmente. Y o sea, lo he visto, lo he presenciado. O sea, por ejemplo, con el Latillo, yo fui hace 3 años al centro comercial. Cuando fuimos a ver centros comerciales, que fuimos como 15 centros comerciales para ver dónde iba a ser nuestra primera tienda, y no existía todavía ese acceso hacia el bulevar, ni tampoco estaba este bulevar ya listo. ¿Cuánto tiempo tiene el bulevar? Lo que pasa es que cuando el bulevar se inauguró en noviembre del año 22. Ah, ok. Del año 2022. Pero como te comenté, en el momento tuvimos unos temas internos de la compañía, pero realmente el provecho que había que sacarle al bulevar se lo estamos sacando es a partir del 2025. Y se siente, o sea, porque visitamos el centro comercial en ese momento y no se veía el tráfico que vimos la semana pasada. Cuando voy y veo la cantidad de gente que se está moviendo por experiencia, por conveniencia y por todo, y es lo que tú dices, el Latillo se ha convertido como un destino turístico porque lo he vivido, de gente de aquí de Valencia que quiere ir a Caracas a pasar una tarde paseando en el Latillo, en el pueblo de Latillo, y eso conecta directamente con el centro comercial. Y ahora con esto que me comentas de las Mercedes, quiero
quiero que eches el cuento de los alfileres de la Plaza Sadel, que me parece bellísimo. Bueno, que no son unos alfileres, son unos pinpoints. Son unos pin porque la idea es que el bulevar arranque a partir de la Plaza Sadel, que tiene un estacionamiento, que la idea es, por supuesto, que el estacionamiento tenga mejor funcionalidad a la que tiene ahorita. Sabes que si tú quieres ir al Boulevard Tolón, tú paras tu carro en Sadel y caminas al Boulevard Tolón, que vas a encontrar que después se va a ir conectando, por cierto, con otras calles, y el concepto de Boulevard va a ir creciendo en las Mercedes, o sea, que la idea es que sea las Mercedes cada día sea más caminable, más amigable para el peatón, cosa que, ¿sabes? Tú puedes pasar el peatón puede estar, o sea, verdaderamente caminando por una ciudad y pasarla horrible o puede pasarla buenísimo, y nosotros estamos apuntando a que sea una verdaderamente experiencia. Pero lo bonito de Magdalena Fernández, que tiene una exposición, por cierto, ahorita en los galpones, ahí en los Palos Grandes, que sería chévere que la vayan a ver, pero ella, esas que parecen como unos pines, agujas que están clavadas en Sadel, representa que antiguamente, cuando tú querías decir, te recomiendo que vayas a visitar la Plaza Bolívar, entonces se la marcaban a las personas en un plano con un pin, ¡pac! Ponían el pin así. Entonces ella lo que hizo fue hacer unos pines gigantes, como diciendo, este es el lugar donde tienes que ir para conocer. A mí me encanta la idea de que está marcando, por cierto, el punto de inicio, porque si una persona soñar con una ciudad, que tú llegas en tu carro, te paras en Sadel, sales a esta plaza y dices, bueno, ¿dónde vamos a comer? No tengo que ir en carro, ¿dónde vamos a comer? ¿O vamos a comprar algo? ¿Vamos a hacer lo que sea? Por cierto, las Mercedes siempre se destacó por su dinámica de arte, porque había una cantidad de galerías, y hay gente que le puede interesar inclusive lo histórico, porque las Mercedes tienen una transición de ser una urbanización de los suburbios de Caracas a convertirse ahora en lo que es una metrópoli. Todo el mundo le parece impresionante que Miami sea así o que Nueva York sea así, pero resulta que Venezuela, las Mercedes van en esa misma dirección. Antes era una ciudad, el centro de Caracas antes era el centro de Caracas, como es donde está la Plaza Bolívar antiguamente, y para venir alguien a las Mercedes era básicamente agarra tu caballo para llegar allá, era wow. Pero resulta que mira lo que se ha convertido las Mercedes, entonces bueno, esa es un poco la apuesta. Una belleza. Ahora yo cada vez que paso por al lado de la plaza, que veo con quien esté le echo el cuento he pasado 2 veces desde que escuché esa historia, y he hecho ese cuento y es así como, da como en esa fibra de qué bonito. Y se ha visto, bueno, yo no soy caraqueña, pero nosotros estamos en la Gran Plaza, en las Mercedes, que es un desarrollo inmobiliario nuevo. Es una torre espectacular, que es una torre de experiencia, que tiene su café canela abajo, su casa canela se llama el café, con un mercadito, luego con un bodegón de delicateces, y es luego una experiencia gastronómica en los pisos 3 y 4. Y es eso, es salir a caminar de ahí a simplemente irte al Tolón. O sea, lo que lo visualizo es una cosa emocionantísima. Mira, esta conversación viene gracias a Jairam Navas, que me invitó hace un par de semanas a escuchar su programa de radio Conexiones de Éxito en vivo, en donde Horacio echa este cuento junto a Giuseppe, que es el encargado de esta obra de Sky Park, ¿correcto? Echan este cuento juntos, y yo salgo de ahí, pero como que sí, o sea, la adrenalina 300.000. De paso, en la tarde me siento a tomarme un café con Horacio y me echa todos estos cuentos y dice todo lo que viene. Yo venía como saturada de cosas que pasan en el día a día de trabajo, problemitas, cosas que tienes que micromanager, y salgo de aquí con esta energía de ustedes, que dice, mira, esto es el comienzo de algo espectacular. O sea, como dice Jeff Bezos, y yo siempre digo esto porque me encanta esa frase de Jeff Bezos, estamos todavía en el día 0, en el día 1, o sea, seguimos en el día 1, y todo el éxito de la noche a la mañana toma alrededor de 10 años. Esas 2 frases de Jeff Bezos para mí dan como en el clavo, y es ver eso que viene tan bonito, tan grande,
y que estamos solo en el comienzo de una era espectacular Bueno, del empresario en Venezuela. te garantizo, a lo mejor no te vas a recordar, pero dentro de muchos años que vas a volver a pensar sobre estos tiempos y vas a querer volver a estar aquí. Justamente en el momento en que estás iniciándote y en el momento de las complejidades, es que sin duda siempre es el mejor momento, el presente. Y creo que Venezuela se está ¿cómo se llama? Reorganizando de alguna manera, no sé exactamente cómo va a ser. Mucha gente la ve con muchísima preocupación y indudablemente tienen razones para hacerlo. Pero lo que está trayendo la dinámica del presente es que ahora los venezolanos nos damos cuenta que este es nuestro país y que aquí podemos estar. Ya hay otros países que nos están maltratando en el mundo y no tenemos nadie que nos defienda. Yo pienso que es un buen momento para apostar al país y a creer en esto. Por supuesto que nadie te puede garantizar que todo vas a tener éxito, pero de verdad, yo ahorita hablando con tu colega que viene de Chile, ¿no? Con Alfonsina, nuestra gerente comercial. Alfonsina, y ella dice que ella está haciendo aquí lo mismo que hacía en Chile hace un año y medio. Pero la pasión que le genera a ella lo que está haciendo aquí no se lo estaba generando en Chile. A lo mejor en Chile, por cierto, económicamente le está yendo mejor, pero la emoción no es la misma. Entonces yo creo que estamos en un buen momento para... A mí me encanta el mensaje de unirnos como venezolanos, porque si nos podemos ayudar unos a los otros en esta dinámica y generar estas conexiones en positivo, ¿no? Yo creo que todo esto va para bien. Y yo te voy a decir una cosa, mira, Rosy, yo me recuerdo las tiendas de los años 80 y 90. No tenían la calidad que tienen estas tiendas. O sea, la calidad que tiene tu tienda Cuadro no la tenía en ninguna tienda que yo conozca en los años 80 y 90, donde supuestamente éramos felices y no lo sabíamos, ni los 70, por cierto. La calidad que hay de lo que se está haciendo en Venezuela es impresionante. La calidad de los restaurantes, la calidad de las tiendas es verdaderamente es outstanding, por decirlo en inglés. Es impresionante. Entonces, esa dinámica es la que está generando esta doble vía entre las experiencias afuera, con las experiencias aquí, las oportunidades que hay. Y yo pienso que es un buen momento. Si yo me imagino que ya estamos por cerrar, pero mi visión, por ejemplo, dentro del contexto comercial y económico, es un país que está en crecimiento. Ahora, es un crecimiento económico, no es tan organizado como uno desearía que fuese, no es tan predecible como uno es, pero definitivamente hay crecimiento económico. En el año, para lo que va de estos 10 meses, se han vendido 10.000 carros más que el año pasado. Eso es 100% de crecimiento, porque uno debe partir sobre la base de comparar peras con peras, de year on year, como cuántas unidades vendiste tú el año pasado, cuántas estabas vendiendo sucesivamente. No compararte, no, tú sabes que en Venezuela se vendieron 500.000 carros en el año 2005. Eso no tiene nada que ver con la Venezuela hoy. Comparar peras con peras es muy importante. Entonces yo sí visualizo que se están abriendo muchos espacios y muchas oportunidades, y de verdad te quiero nuevamente felicitar por la compañía y la empresa que tú tienes, por tu equipo, por la gente que trabaja aquí contigo. La verdad que es impresionante, da gusto venir a ver ese centro de producción, tus oficinas. De verdad te felicito. Qué bonito. Bueno, gracias. Gracias por venir, gracias por estar aquí y gracias por toda esta conversación que creo que fue demasiado nutritiva y estoy segura que ustedes piensan lo mismo. Bueno, me encantaría estar ahora conversando una hora más, pero creo que dimos en el punto. Se pone muy largo el podcast, ¿no? Bueno, gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo episodio de Ajá. Suscríbanse y comenten todo lo que quieran. Nos vemos.